Turno nocturno, parte 1. Era una noche como tantas en el hospital. Tenía ya 8 años trabajando turnos nocturnos y aunque uno se acostumbra al silencio, siempre hay un momento en que el ambiente se siente distinto. Como si el hospital cambiara cuando todos duermen. Ese turno éramos 4 enfermeros en el piso. Todos hombres. Los médicos, camilleros y hasta el jefe de piso también lo eran, nadie más. Mientras revisaba a los pacientes, uno de ellos, con la cara desencajada por el dolor, me tomó de la mano y me dijo: Gracias, ya me atendieron. Una enfermera vino y me aplicó medicamento. Me quedé helado. ¿Cuál enfermera?, le pregunté. Ella me miró confundida, como si yo estuviera bromeando. Una enfermera. Era mujer. Estuvo aquí hace rato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque esa noche no había ninguna mujer en el piso. Ni una sola. Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Intenté convencerme de que el paciente deliraba, quizá por el dolor, pero lo dijo con tanta seguridad que no parecía un error. Lo que me estremeció más fue que aseguraba que ella le había puesto un medicamento. Pero en su expediente no había nada registrado. Pensó con las palabras de un paciente. Palabras que, sinceramente, nunca debí escuchar. Intentaba concentrarme en mis notas, fingiendo que nada pasaba. Pero entonces, algo blanco cruzó el pasillo a toda velocidad. Lo vi por un segundo, pero giré la cabeza de inmediato, y no había nadie. Solo un pasillo largo, vacío, y un silencio que se sentía demasiado artificial. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que estaba sugestionado. Horas después, bajé al estacionamiento. No quería comida, solo silencio. Me senté en mi carro y cerré los ojos. Pero ahí fue cuando todo cambió. Sentí que alguien se sentaba en el asiento trasero. El aire se volvió denso, asfixiante. Un silencio tan profundo que mis oídos comenzaron a zumbar. Abrí los ojos lentamente y en el retrovisor lo vi. Una sombra, moviéndose. Detrás de mí. Me giré de golpe, y otra vez, no había nadie, pero lo sentía, esa presencia, esa mirada cargada de odio, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí, en la oscuridad, esperando a que cerrara los ojos, una vez más. No pude durar más tiempo en el auto, salí de ahí, y me dirigí a mi servicio. De regreso a mi servicio tomé el elevador. Todo parecía normal. Hasta que, sin ningún motivo, se detuvo en el piso 3. Ese piso solo tiene oficinas administrativas, oficinas que están cerradas con llave desde temprano. Nadie debería bajar ahí a estas horas. Pero el elevador se detuvo. Entre el personal, se rumora que los elevadores a veces se paran solos en ese piso durante la madrugada. Nadie sabe por qué. Las puertas se abrieron lentamente, y entonces la vi. Al fondo del pasillo, cerca de las escaleras, una mujer. Estaba de espaldas, inmóvil. Vestía un uniforme blanco, antiguo, como los que usaban las enfermeras hace décadas. Falda larga, cofia. El tiempo se detuvo. No hacía ruido, no se movía. Solo estaba ahí, como si esperara a alguien. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por la tenue luz del elevador, que iluminaba parte de su silueta. Quise llamarla, pero mi voz no salió. Sentí un nudo en la garganta. El miedo me paralizó. Entonces, lo escuché. Un golpeteo metálico, como si alguien golpeara un bisturí contra una charola de acero. Una y otra vez, desde el fondo de la oscuridad. El elevador seguía abierto. Los segundos se sentían eternos. Ella no se giraba. No hacía nada, solo estaba ahí, rígida, como una estatua. Pero entonces, lo noté. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, apenas unos centímetros, pero sí, flotaba. No podía moverme, ni avanzar, ni retroceder. El corazón me retumbaba en el pecho, y fue ahí cuando lo escuché. Una respiración. No venía de ella, venía de dentro del elevador, justo detrás de mí. Me giré de golpe y no había nadie, pero el aire estaba helado. Me golpeó el rostro como si algo acabara de pasar por ahí.
Las puertas se cerraron lentamente y su figura desapareció. El elevador siguió su camino. Yo regresé al servicio temblando, sin decir nada a nadie. Terminé el turno en silencio, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero lo que vi, lo que sentí, era demasiado real para ser un sueño. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia en mi cuarto, una sombra, inmóvil, de pie junto a mi cama, observándome, fijamente, desde la oscuridad más profunda. Encendía la luz, nada, pero al apagarla, el silencio era tan abrumador que hasta mi propia respiración sonaba ajena. Y entonces, una noche, ocurrió lo peor, la parálisis del sueño. Abrí los ojos, pero no podía mover ni un solo músculo. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta, y ahí estaba ella, la misma enfermera, con su uniforme antiguo, sucio por el tiempo, parada justo al lado de mi cama, mirándome, sin moverse, sin expresión, sus ojos vacíos, oscuros, como dos pozos sin fondo. No parpadeaba, solo se inclinaba hacia mí, lentamente, como si quisiera susurrarme algo que no debía oír. Sentí su aliento, frío como la muerte, rozando mi cara, y sin poder evitarlo, las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Entonces, mi esposa me sacudió desesperada. «Estabas llorando dormido», me dijo. Las noches siguientes fueron aún peores. Soñaba con ella. La veía en el hospital, en los pasillos, en mi casa, siempre en silencio, siempre observando, y de pronto desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Hoy han pasado años desde entonces. He visto cosas que jamás me atrevería a contar, pero esa enfermera, ella fue la única vez que sentí que algo del pasado me eligió a mí.